y conoceréis la verdad, y esa verdad los va a hacer libres, libres de mentira, libres de engaño, libres de falsedad, de traerles una palabra tergiversada, errada, distorsionada o tal vez herejía, para arrastrar el pueblo a cosas que no son las correctas de la palabra de Dios, y que el pueblo pues pueda estar cometiendo gravísimos errores, y muchos aprovecharse de la ignorancia del pueblo. Pero como dice Oseas 4:6, mi pueblo, dijo el Señor, mi pueblo es destruido, perece, es atacado, es arrastrado, porque le faltó el conocimiento de la palabra. Y cuando nos falta el conocimiento de la palabra, cualquiera nos hace un cuento y nos arrastra con facilidad. Así que si ya nos estamos conectando casi todos, vamos a dar comienzo para tener este estudio, y vamos a hacer una oración para que así la dirección del Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe la verdad sobre la palabra que Él inspiró a aquellos hombres de Dios, mujeres, que fueron inspirados a escribir esta palabra y también a participar de lo que el Señor fue guiándole a ellos en el cumplimiento de todos los planes y propósitos. Vamos a orar y así buscamos la dirección del Señor para esta hora de este estudio. Señor, en el nombre de Jesucristo venimos ante ti, Padre, y te pedimos que tú nos ayudes. Bendice a cada uno de los que está sintonizado, conectado a través de esta transmisión. Guíales, aclara sus dudas, aclara sus pensamientos, trae discernimiento tuyo a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo sea obrando en cada uno. Y guíame, Señor, para yo hacer una interpretación correcta de la Escritura como tú la estableciste y como tú la diste a conocer. Ayúdanos, Señor, en este momento, porque queremos conocer la verdad, y con tu verdad, Señor, poder servirte mejor y poder así realizar tu voluntad y ser agradables a ti en la vida que llevamos. Guía a cada uno y bendice a todo aquel que están escuchando o que van a escuchar luego a través de la grabación. En el nombre de Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, dilo ahí. Amén. 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 Gloria sea al Señor. Amén. Vamos entonces a dar comienzo. El miércoles pasado, para dar algo rapidito, el miércoles pasado hablamos sobre el propósito que tiene la sangre de Cristo. El propósito por el cual fue derramada. Ese propósito único y exclusivo por el cual Cristo derramó su sangre. Y el versículo base que usamos fue Mateo 26, 28. Mateo capítulo 26, versículo 28. Voy a solicitarle a todos, aquellos que tengan sus Biblias a la mano, si no la tiene, pueden usar sus celulares, sus tabletas, o puede simplemente tener lápiz y papel. Y con eso va haciendo las anotaciones de puntos que vamos a estar dando, y también los versículos, los pasajes bíblicos que vamos a compartir. Así que si tiene preguntas, por favor, use ahí los medios para hacer sus preguntas, mandar algún comentario, y podemos ir a la Escritura y tratar de aclarárselo de acuerdo al tema que estamos dando. No queremos estarnos desviando de un lado hacia otro, sino centralizarnos, enfocarnos en el tema que estamos tratando y que hoy vamos a cubrir. Vamos a la segunda parte de las razones por las cuales, o la razón, fue una sola razón, por la cual Cristo derramó su sangre. ¿Por qué tuvo que derramar su sangre al morir en la cruz del Calvario? Sabemos su sacrificio en la cruz, pero también por qué se enfatiza en la Escritura
el derramamiento de la sangre de Cristo. Y tenemos que estar claros porque está habiendo tantas versiones, diferentes tipos de interpretaciones y solicitando para un sinnúmero de cosas la sangre de Cristo, que no es lo correcto ni ese fue el propósito. Y a veces decimos, bueno, el Señor sabe. No, pero el Señor nos ha dado su palabra para que la estudiemos y conozcamos la verdad y sepamos vivir en esa verdad y transmitir esa verdad a otro, para que nadie sea ignorante de la palabra del Señor. Y decía que en Mateo capítulo 26, versículo 28, hay Cristo estableciendo la cena, o lo que llamamos la cena del Señor, la Santa Cena. Ahí dice que tomó el pan, representando que ese era su cuerpo, que llevaba el pecado de todos nosotros. Como dice en Isaías, el capítulo 53, el pecado de todos nosotros lo llevó sobre su cuerpo, y eso está representado en el pan. Y cuando hizo la cena pascual, ahí usó el mismo pan. Y usó también la copa, representando su sangre que iba a ser derramada. Ahí es donde vemos la importancia que le da Cristo en el momento que instituye, establece la comunión, la cena del Señor, dando estos dos énfasis tanto al pan como también a la copa. Mi cuerpo, el cuerpo que fue roto en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y la sangre de Él que se derramó. Y es ahí donde Él dice, y la sangre derramada para remisión de nuestros pecados. Y la palabra remisión, remitir, redimir, pues tiene un significado, tiene a manera de varias connotaciones, pero todo apunta hacia lo mismo, que una persona que se redime, una persona que se sacaba de donde estaba hacia otro lugar. Y se pagaba un precio por esa persona, se pagaba el precio que costaba, en este caso, un esclavo que le pertenecía a una persona. Se le pagaba un precio y ese esclavo se redimía, se hacía una remisión, una redención. Se pagaba un precio y ese esclavo se sacaba de ahí y entonces ahora pertenecía a otro. Y si lo miramos en el aspecto de por qué Cristo lo dijo, Él dice la Escritura que Él pagó el precio con su propia muerte, y dice a precio de sangre, nos compró, nos libró de la esclavitud del pecado que vivíamos, para ahora ser propiedad de Él y que ahora vivimos para Él. Ahora dale la gloria a Dios. Amén, Jesús. Qué grande es el Señor. Miren lo que Él nos está enseñando ahí. Que Él no, con su sangre, Él pagó el precio para redimirnos de la esclavitud del pecado. Y que también la palabra redimir o la remisión significa perdonar. Esa es la otra connotación que tiene. Además de Él comprarnos con su sangre y sacarnos de la vida de pecado, ahora nos ha perdonado nuestros pecados para vivir una vida nueva, una vida diferente delante de Él. Eso fue el propósito principal por el cual Cristo murió en la cruz y derramó su sangre. ¿Sabes que exactamente hoy, miércoles, día 8, en el calendario judío, el calendario de Nisan, su primer mes del calendario judío, de Nisan o de Abib, como se conoció en un principio, luego cambió con la salida del pueblo de Babilonia, de la esclavitud de Babilonia, y regresaron a Jerusalén,
y en Nehemías, pues entonces se le cambió el nombre a Nisan, pero sigue siendo lo mismo, o Abib o Nisan. Hoy, día 14 del calendario judío, del mes de Nisan, que es hoy, se celebra la Pascua judía. Cuando el Señor estuvo en la tierra y muere el día de la Pascua, fue exactamente un viernes. Cayó en el calendario judío viernes. Ustedes saben que los calendarios cada año cambian la fecha, el día en que caen. Eso va rotando y cambiando. Lo que fue este año martes, el año que viene tal vez sea miércoles o tal vez sea jueves. No importa, pero entonces ellos siguen celebrando el día. Nosotros celebramos en el calendario gregoriano, seguimos celebrando siempre viernes. Y por eso vemos que las fechas varían entre marzo y abril. Pero ellos siguen la tradición de ser el 14 de Nisan. Y hoy precisamente para ellos es 14 de Nisan. Así que hoy es la celebración de la Pascua, miércoles. Pero para el tiempo de Cristo cayó viernes. Y por eso Él murió un viernes. Así es que estamos celebrando, tal vez junto con los judíos, el día de Pascua. Y este viernes, pues también en la celebración de nuestro calendario que cae el día de Pascua. Cuando vamos a Levítico, y lo dimos por encimita, el capítulo 16 de Levítico, los versículos 15 y 16, pues nos habla cuándo fue que eso se instituyó, que se tenía que matar a un animal, fuera un cordero, fuera un becerro, fuera un cabrito, se tenía que matar, y esa sangre entonces es la que iba a limpiar los pecados del pueblo. Ahí fue que Dios mismo lo instituyó, por eso lo dimos la semana pasada. Ahí todo tipificaba, era un simbolismo de la muerte y sacrificio de Cristo, que iba a venir unos más o menos 1500 años después, que eso se iba a realizar en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, que venía para librarnos del pecado y la maldad. Es ahí donde se establece en el libro de Levítico, Dios da las instrucciones a Moisés para que lo diera a los sacerdotes, que tenían que ir ejerciendo este sacrificio de animales mañana y tarde para perdonar, remitir los pecados del pueblo. Cuando vamos al Nuevo Testamento, se repite en otros lugares, como en Hebreos capítulo 9, versículo 22, y también entonces el 28, que Cristo hizo un sacrificio una vez y para siempre. Ya no hay que seguir haciendo sacrificios continuamente con los animales. Cristo fue el sacrificio agradable, perfecto de Dios, y fue una vez y para siempre. Ya en Primera de Juan, la primera epístola del apóstol Juan, de las 3 epístolas, la primera, el capítulo 1, el primer capítulo de Primera de Juan, el versículo 7 dice: y la sangre, ahora la sangre de Cristo, la que Él derramó en la cruz del Calvario, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Así es que no hay otro propósito. El propósito único y exclusivo de Cristo haber derramado su sangre es haber completado el plan de Dios para redimir, para perdonar a la humanidad. Y se cumplió y se completó en Jesucristo. Ahora, si algunos pecamos, sigue diciendo ahí ese primer capítulo, y empezando el capítulo 2, dice: abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo, el que fue justo en todas las cosas y el que fue perfecto.
Y las exigencias de Dios era que todo aquel animal que iba a ser sacrificado para perdón del pueblo, derramar la sangre de ese animal, tenía que ser un animal perfecto. No podía tener defecto alguno físico. Y Cristo fue perfecto en todo, en todo. Y se da testimonio de que nunca Él pecó. En Hebreos capítulo 4, versículo 15, lo dice claramente, fue tentado en todo, pero sin pecado. Nunca llegó a pecar, pero llevó el pecado de todos nosotros. Cargó el pecado de todos nosotros, pero Él nunca pecó. Y por eso fue aquel que fue justo delante del Padre y pudo ser el sacrificio propicio ante el Padre Celestial. Y Dios se agradó del sacrificio. Y ahí donde nosotros ahora tenemos perdón de nuestros pecados, la redención a través del sacrificio de Cristo, que llevó nuestros pecados y nos lavó, nos limpió de todo ese pecado, toda esa maldad, para ahora nosotros empezar a vivir una vida nueva delante de Él y comenzar a ser acepto, agradable delante de Dios Padre. ¿Por qué no le das un aplauso a Jesucristo ahí ahora y le das la gracia al Señor que te redimió? Amén. Y que ahora somos una nueva criatura? Dice en 2 de Corintios, el capítulo 5, versículo 17, dice, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice que si alguno está en Cristo, alguno que ha conocido a Cristo, alguno que ha recibido a Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas, todo el pecado, toda la maldad, toda la inmundicia, todo lo que éramos, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Por medio de la sangre de Cristo. Ahora, por eso es que tenemos que entender, y yo lo he escuchado mucho en diferentes maneras, en videos, en YouTube, información a través de el internet, personas que escriben, personas que quieren hacerlo mejor y uno les respeta y piensan que esa es la forma correcta y están usando mal cuál fue el propósito de la sangre de Cristo. Y usan expresiones como que cúbrete con la sangre de Cristo para que no te vaya a pasar nada malo. Cubre tu casa con la sangre de Cristo para que tu casa sea protegida. Cubre tus hijos con la sangre de Cristo. Y deja que la sangre de Cristo te cubra para que el enemigo, Satanás, los demonios no te vengan a hacer daño. Todo eso es incorrecto, hermanos. Le digo de todo corazón. Quien nos cubre, nos protege y nos cuida es Cristo por medio de su Espíritu Santo. Y ahí donde Él dejó su Espíritu para que esté con nosotros y en nosotros. Cuando recibimos a Cristo, en Juan capítulo 14 del Evangelio de Juan dice claramente que Él iba a enviar al otro Consolador para que estuviera con nosotros y dentro de nosotros. Por eso cuando recibimos a Cristo, Él viene a morar en nuestra vida. Ahora empezamos a vivir una vida nueva, diferente, mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere lograr el Espíritu Santo en nosotros? Formar a Cristo, el carácter de Cristo en nosotros. Y que vivamos conforme a la voluntad del Padre Celestial, así como Cristo vivió en conformidad a la voluntad del Padre Celestial. Y eso es lo que hace en nosotros, nos cuida, nos protege, nos libra de peligro. Si nos enfermamos, no podemos decir tú con el nombre de la sangre de Cristo para que seas sano. No, hermano, estamos usando mal los términos. Nosotros nos sanamos en el nombre de Cristo con el poder del Espíritu Santo. Todo lo que Cristo sanó, los milagros que Él hizo, lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Y ahí donde nosotros ahora, Él nos ha dado de su Espíritu para que haciendo las cosas en el nombre de Cristo, entonces
entonces las podemos llevar a cabo por medio del poder del Espíritu Santo. Dice el Señor en Hechos capítulo 1, el versículo 8, y recibiréis ¿qué? Poder, le dice a los discípulos, cuando él ya estaba prácticamente empezando a elevarse para irse a los cielos. Dice que cuando siguió subiendo se desapareció de la vista de ellos y se metió entre las nubes. Y que un día, viniendo en las nubes, ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4 lo dice claramente, en las nubes Él va a llamar a su pueblo cuando venga el rapto y nos va a llevar a su iglesia. Le dijeron estos ángeles a los discípulos, según ustedes lo han visto que se ha ido al cielo, así mismo volverá. Y la iglesia lo está esperando. ¿Cuánto lo estamos esperando? Amén. Amén. Entonces, no es correcto. Ahora, vamos a la escritura, que esta es la segunda parte, pero dice, quise traer este resumen para entonces ubicarnos. Y si alguno nos ha visto por primera vez, pero tenemos todos los videos y vamos a seguirlos publicando. Hoy es el tercer estudio bíblico. Podemos ir a la escritura en Éxodo capítulo 12. Éxodo es el segundo libro de la palabra de Dios. Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. El versículo 13. Pero vamos a empezar en el versículo 12. Éxodo capítulo 12. El versículo 12 de ese capítulo 12, y leemos el 12 y el 13. Vamos a leer, voy a leer, anote, si no puede buscarlo con rapidez, tenga donde anotarlo, o si tiene su teléfono, pues enseguidita, Éxodo capítulo 12, empezando el 12 y el 13. Ya se nos va el tiempo, es que cuando hablamos de la palabra de Dios, el tiempo se va más rápido que nunca. Dice así la escritura. El Señor hablándole a Moisés, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Y él mismo firma ahí, yo Jehová, yo el Señor. El versículo 13 dice, y la sangre, tenían que sacrificar los animales, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este lamentablemente es el versículo que se ha mal usado para poder traer unos aspectos en cuanto a la sangre de Cristo que no son del todo correctos. No son correctos. Esto fue un acontecimiento que no es la manera en que ahora la sangre de Cristo trabaja y opera en nosotros. Dice el versículo 7, si da un poquito hacia atrás, el versículo 7 dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes de la puerta. La sangre en los dos postes de la puerta, dice, y en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Cuáles fueron las instrucciones de Dios? Que ese día, que era el día que iban a celebrar la Pascua, y de hecho Pascua tiene un significado que significa pasar o dar un salto, y se escribe passage en el hebreo, es passage. Y cuando habla así de esa manera en la escritura, dice que Dios le dio instrucciones a Moisés que dijera al pueblo
que para poderse tener una señal de que ese era el pueblo de él, tenían que poner sangre en el dintel de la puerta, la parte de arriba y en los postes de abajo. Todo el marco, menos en la parte, los lados, lado derecho, lado izquierdo, y también en la parte de arriba. En la parte de abajo no tienen que poner nada, solamente en 3 lados. Lado derecho, lado izquierdo y la parte de arriba, que se llama el dintel. La idea era que esto iba a ser una señal. ¿Cuál de la sangre que iban a sacrificar los corderos o los animales? Y esa sangre tenían que ponerla en el marco de la puerta. Y como leímos ya, y la sangre será por señal, que cuando viniera el Señor a pasar esa noche, no el ángel de la muerte, ¿saben? Eso no existe en la Biblia. La gente que dice que era el ángel de la muerte que venía y viene el ángel de la muerte. No hay un ángel que se llame en la Biblia de la muerte. El Señor sabe a los ángeles cuando los envía a hacer labores, pero no hay un ángel de la muerte. Eso viene de una tradición, de un error de religiones. Pero el Señor iba, dice el mismo, Él iba a pasar, tal vez iba a enviar un ángel. Pero Él mismo dice que Él iba a pasar por todo Egipto. Tanto donde vivía el pueblo de Israel como donde estaba la parte del pueblo de Egipto. Vivían en lugares separados. Pero el Señor iba a pasar. Ahora, si hasta ahora el Señor los había protegido de las anteriores 9 plagas, el Señor los había protegido y nunca a ellos les tocó nada. Pero esta última, la número 10, ya el Señor dice que en esa plaga todos tenían que poner esa señal, aún incluyendo su pueblo, y ese fue el mandato que más le dio Dios al pueblo, a su propio pueblo. Y iba a pasar el Señor, y donde tuviera esa señal de la sangre, ahí no iba a tocar esa casa o esa familia. Ahora, miren lo que acabamos de leer en el versículo 12. Dice, y pasaré aquella noche en la tierra de Egipto y heriré ¿a quién? A todo primogénito de la tierra de Egipto, y tanto de los hombres como de las bestias. A quien único el Señor iba a traer muerte, y el Señor lo puede hacer, Él da la vida y Él la quita. Job dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Y no importa lo que pase, sea el nombre del Señor bendito. No importa lo que pase. Él es el que da la vida y es el que la quita. Satanás no puede hacer nada. Cuando Satanás le dijo, mira Job, pero quítale lo que tiene, el Señor le dijo, está bien, pero no le toques la vida. Esa la decide Dios. Y dejó que le hiciera todo el daño a Job. En el primer capítulo de Job y en el segundo capítulo, ahí está un resumen de todo lo que le sucedió a Job. Ahora, el Señor mismo hasta ahora ninguna plaga había quitado la vida a nadie. Y en esa 10ª plaga, entonces el Señor dice, ahora heriré de muerte al primogénito de cada familia y el primogénito de cada bestia. ¿Vamos entendiendo? Solamente era una señal para pasar por alto ese hogar, esa familia, que no muriera el primogénito. No era que iban a morir todos. No era todos los que iban a morir, que no tuviera la sangre en el dintel. Solamente era el primogénito, el primer varón de cada familia. No incluía a las mujeres. No incluía a las mujeres, solamente era el primer varón de cada familia. Era el que se iba a herir de muerte. Y el primero de las bestias. Cuando Cristo derrama su sangre, la derramó para toda la humanidad. Aleluya, no para los primogénitos, ni mucho menos para los animales. La sangre de Cristo es para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la sangre de Cristo es para limpiar nuestros pecados.
en este momento ese pasaje se está mal usando. Y lamento por los que lo usan mal y los que creen que nos vamos a cubrir con la sangre de Cristo para que este virus mortal no nos haga daño. No es incorrecto. Nosotros nuestra fe la movemos a Jesucristo, que Él nos va a cuidar y proteger, y su Espíritu Santo está con nosotros para librarnos. La sangre de Cristo en ese momento, lo único que era una señal, y era de los animales, era una señal para que cuando pasara el Señor, entonces veía que ahí habían obedecido su mandato. Simplemente una señal de obediencia, una señal de fe, de que ellos creían en el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, y el Dios que se le había revelado a Moisés, y Moisés le había traído otra vez el conocimiento del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque el pueblo en 400 años se estaba olvidando y se había olvidado del Dios verdadero por los dioses de Egipto. Y es ahí donde el Señor quería sacar a su pueblo para honrar a Abraham, a Isaac y Jacob y la promesa que Él le hizo. Entonces la sangre, lo que era una señal de obediencia y fe, de que ellos estuvieron dispuestos a creerle a Moisés de que Dios le había dado estas instrucciones. El que no lo hiciera iba a pagar consecuencias, pero el primogénito nada más. Y de todos sus animales, el primogénito. Nadie más se iba a ver afectado. Así que no podemos reclamar la sangre de Cristo para ponerla sobre nuestra casa, para pintar nuestra casa y para hacer nada, solamente para que nos limpie de todo pecado. No para que cubra mi carro la sangre de Cristo y me proteja de accidentes en la carretera, ni nada. Cada persona es protegido en la fe en Cristo por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esperamos que esto se pueda entender bien. Tengo aquí, me pasan una nota. La hermana Amparo, Dios le bendiga. Amén. Una querida hermana de allá de Orlando, allá cuando pastoreamos en la iglesia por varios años y compartimos mucho en su hogar, con su familia, hermano Elías. Dios le bendiga. Estamos muy contentos de que nos estén viendo en este momento. Amén. Ella pone aquí una nota que dice: si la sangre de Cristo no tiene poder cuando oramos por los enfermos. Muy buena pregunta, hermana Amparo, para todos los que estén interesados y tengan la misma pregunta. No, por los enfermos tampoco se ora para que los cubra la sangre de Cristo y sean sanados. No, los enfermos son sanados por el poder del Espíritu Santo, en la fe de Jesucristo, en el nombre de Cristo y con el poder del Espíritu Santo. Y me alegro que haya hecho esa pregunta, porque también quería aclarar que no podemos estar ungiendo nuestra casa con la sangre de Cristo, ni protegiéndola, ni tampoco con aceite. O sea, el aceite en la antigüedad no se usaba para ponerlo en las casas, ni se usaba para ponerlo en la ropa, para proteger la persona, ni tampoco se le ungían a los hijos. No, el aceite solamente en la antigüedad se usaba para ungir a los sacerdotes del templo, y más exclusivamente al sumo sacerdote. A los hijos de Aarón fueron ungidos con aceite, pero normalmente era el sumo sacerdote. Cuando moría un sumo sacerdote y otro lo reemplazaba, escogido por Dios, se ungía con aceite. Y solamente al sumo sacerdote, a los sacerdotes y a los reyes de Israel. Cada vez que era escogido un rey para Israel, era ungido con aceite para nombrar los reyes, que ellos eran los escogidos. Cuando Samuel ungió a Saúl, cuando Dios no se agradó de Saúl por los pecados y la maldad que había en su corazón, escogió a David y le dijo a Samuel: ve allá, y entre los hijos de Isaí. Y es ahí donde entonces, cuando llega David, el Señor dice: ese mismo es. Y Samuel lo unge desde ese momento como el ungido, el escogido de Dios,
para ser el rey de Israel. En el Nuevo Testamento, después de la muerte de Cristo, en adelante, el Nuevo Testamento, entonces el aceite solamente se usa para ungir los enfermos. Ahora, la oración de fe es la que busca para que sean sanados los enfermos. El aceite es un simbolismo del Espíritu Santo. Por eso podemos usar aceite si está en la disposición. Si no, oramos por ello. Pero simplemente es un simbolismo de que en el nombre de Cristo y con el poder del Espíritu Santo oramos por ese enfermo para que sea sanado. El aceite tampoco es para regarlo en la casa, ni regarlo por todos lados, no. Eso no tiene ninguna efectividad. Esos son errores de conocimiento o de interpretación bíblica. El aceite simboliza el Espíritu Santo porque Cristo es nuestro sanador por medio del Espíritu Santo. Y solamente para eso lo habla el Nuevo Testamento. Cuando se va a establecer una persona, por ejemplo, pastores, misioneros, evangelistas, y se van a enviar hacia ese ministerio en particular, lo que dice la Biblia es que se imponían las manos sobre ellos y se oraba por ellos y eran enviados. Fuera para el ministerio que el Señor lo hubiera escogido en el Nuevo Testamento. Pero tampoco se unge a nadie más para un ministerio, solamente para orar por los enfermos. Así que espero que esto haya traído un poquito más de claridad. Lamento que mucha gente está reclamando y clamando por la sangre de Cristo para que nos cubra de este virus, que el Señor nos prometió que nos va a proteger, así como en Egipto el Señor los cuidó con su sangre. No era la sangre de Cristo, era la sangre de un animal, y fue con el propósito de poner una señal para proteger los primogénitos, varones solamente, y las bestias, primogénito de las bestias. Cristo murió solamente y derramó su sangre para perdonar nuestros pecados a la humanidad, al mundo entero, para el que cree en Él. Y fuera de ahí, no para los animales. Cristo no murió por los animales. Son creación de Dios. Pero los únicos que Él hizo, que Dios hizo, en Génesis, el capítulo 1, versículo 26, lo único que Él hizo en su creación, a imagen y semejanza de Él, fue a nosotros. Nos hizo a imagen y semejanza de Él, no los animales, ni nada otro que respire sobre esta tierra, solamente a los seres humanos. Y por nosotros fue que Cristo murió en la cruz. El animal, la sangre, simbolizaba el sacrificio de Cristo y cubría los pecados del pueblo. Nada más. Nada más. En ese tiempo, la sangre que se puso en la puerta del pueblo de Israel como señal de obediencia y fe en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y que estaban creyendo a la palabra que traía Moisés. Solamente para proteger los primogénitos y también los primogénitos de los animales. Solamente para primogénitos varones y primogénitos de los animales. Así que esperamos que esto haya sido de bendición para sus vidas, de aclaración. Si tienen algunas otras preguntas, a favor de hacerlas. Si quiere que vayamos sobre algún pasaje en particular, pues lo podemos compartir. Y es interesante lo que nos dice la Escritura. Esta semana estamos celebrando, este viernes, hoy, los judíos, su Pascua. Nosotros, según nuestro calendario, va a ser este viernes, porque fue el día que murió el Señor. Por eso en nuestro calendario gregoriano se sigue dejando el viernes, porque fue el día exactamente que murió el Señor. Dentro del calendario judío es el día que caiga, el día 14 para ellos de Nisan. No importa qué día caiga, es el 14, porque así el Señor se lo dio en la Escritura. El día 14 tenían que ellos
llevar a cabo esta celebración. Nosotros celebramos este viernes, que era la Pascua. En inglés se dice Passover, porque fue que pasó, passage, es que se dice en el hebreo, que es dar un salto, brincar sobre algo para no tocar eso, o pasar por alto algo. Todos los que tenían la sangre en un tele, Dios, si usó un ángel, bueno, es posible, pero no hay ángel de la muerte, pasó por ellos, y donde estaba la señal de la sangre, nos tocó el primogénito. ¿Por qué? Porque habían obedecido la orden. Y es ahí donde entonces nosotros ahora somos bendecidos por la sangre de Cristo para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Así que si tienes alguna pregunta, tienes algún otro comentario que hacernos, pues te lo vamos a agradecer. Esto va a pasar ya mañana, este video, por YouTube, en nuestra cuenta de Iglesia CAD, Iglesia CAD, Iglesia Centro Adoración a Dios, CAD, _Snellville, Georgia. Y ahí va a poder ver esta grabación. Si desea comunicarse con nosotros, que les habla su servidor, el pastor Carlos Santiago, que podemos servirles. Si tiene preguntas adicionales o puede comunicarse, puede escribirnos a mi teléfono celular, el 706-680-0826. 706-680-0826. Si nos escribe un texto, cualquier cosa, o nos deja un mensaje, y entonces podemos atenderle para cualquier pregunta. Nuestra iglesia, Iglesia Centro de Adoración a Dios en Snellville, como todos sabemos, por ahora pues nuestras puertas están restringidas. Nos han dado la orden a todo grupo que se congrega, que se reúne, de toda índole, y vamos a confiar en el Señor que pronto pues ya todo esto pase, y así nos volvemos a reunir y volvemos a compartir los unos con los otros. Vamos a confiar en el Señor, vamos a seguir orando. Dedique tiempo a más lectura de la palabra, dedique más tiempo a la oración, no se desespere en ningún momento. A veces personas entran en un pánico exagerado, en una desesperación. El Señor bien claramente le dijo a sus discípulos en Mateo 24, estas cosas iban a suceder, estas plagas, estas pestes iban a suceder. Y Él lo dijo, pero ustedes no se turben, esto va a suceder, porque Él prometió que iba a estar con nosotros. Primera de Pedro, el capítulo 5, el versículo 6, también el 7 dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, echando toda nuestra preocupación, echando todo nuestro temor, echando toda desesperación, angustia, dolor, incertidumbre, inseguridad, dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y si Él tiene cuidado de nosotros, significa que Él nos va a proteger y que también nos va a proveer en todas nuestras necesidades. Pero tenemos que mantener nuestra fe puesta en Él. Que Él está con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Hasta el día que ya estemos con Él. Y dice la Escritura que estaremos con Él. Lo veremos cara a cara. Primera de Juan capítulo 3. Lo veremos cara a cara tal y como es Él. Y estaremos con Él por toda la eternidad. ¿Cuántos se alegran de eso? Amén. Que vamos a estar con nuestro Señor por toda la eternidad. Así que vamos a orar. Tenemos una lista aquí, vamos a leerla. Nos quedan unos minutos más. Algunos más en la otra página.
Y tenemos una lista de algunos que nos han visto y nos han enviado algún mensaje. Aquí está mi esposa conmigo, ella es mi asistente personal. Mira, y ella ha estado en la parte técnica, controlando y viendo. Estamos un poquito limitados a veces por nuestra señal, no tenemos equipo profesional, pero gracias al Señor podemos transmitirlo. Hermana Mili nos hizo el favor de coger los nombres. Hermana Mili. Hermana Mili. Hermana Mili, gracias, hermana Mili, que nos estuvo tomando los nombres, ya la que hace también los contactos por el internet y los etiqueta a muchos, y es la que les manda aviso de que recuerden las actividades que vamos a tener. Así que muchas gracias, hermana Mili, a todos allá. Me dice A Mili Nelson. que aún de Puerto Rico se comunicaron, pero en la otra página, pero no se pudieron tomar. Oh, también de Puerto Rico, también se comunicaron con nosotros. Muchas gracias. Saludos y que el Señor les bendiga a todos. Tenemos aquí, pues sí, de Puerto Rico, Anel Rosado, Mili Nelson, Aida, hermana Aida Carmelo, gloria a Dios. Y tenemos otra hermana Gloria. Tenemos ya Irisel, la familia Mota, hermano Hugo, hermana Yael, y a todos allá, hermana Amparo. Ashley Rivera, Dios te bendiga. Tracy, Dios los bendiga a ustedes. Y también a Steven. Tenemos a Nando Nando, Dios te bendiga. A Tommy Muñoz, pero no el productor de Puerto Rico, ¿verdad? Este otro Tommy Muñoz, Dios te bendiga, Tommy. Y hasta ahora esto, y hay otros más que siguen. Me dicen que, tenemos aquí también a Kenia. Kenia, Dios te bendiga, qué bueno que nos estás viendo. Hermana Carmen Cocker desde Virginia, allá en Virginia Beach. Así que Dios le bendiga. Hermana Carmen, Juanita, Dios les bendiga. La familia Rivera, qué bueno. Tenemos también a Katy Férez, también Katy desde Virginia Beach. Luis Soto, tenemos a Karin González, a Karin, bueno, González desde Delaware, nos están viendo allá, qué bueno. Lizzie, Lizzie y Pito, Dios los bendiga, qué bueno tenerle. ¿Tenemos más? No, en esa lista ya no. Entonces ya esta lista se nos acabó, pero hay otra lista más. Después. Estamos un poquito limitados, como les decía, pero saludos a todos, gracias por sintonizarnos. Y qué tal si ahora pues hacemos una oración y así cerramos este tiempo de estudio bíblico. El miércoles que viene vamos a tener otro tema muy bueno, muy interesante, que yo sé que va a ser del gusto de todos ustedes. Recuerden, estamos basando todas estas enseñanzas en Juan 8:32, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, donde el Señor dijo: y conoceréis la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y la verdad, esta palabra, nos hará libre. Libre para el pecador que no conoce a Cristo, lo conoce, y libre para nosotros que nos educa, nos enseña y nos lleva a hacer lo que es correcto y a poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos, sin engaños, sin mentira, sin dejarnos arrastrar a otros tipos de intereses que otros buscan, usando mal la palabra de Dios. Así que vamos a orar y gracias. Padre, en el nombre de Jesucristo, te agradecemos una vez más por este momento que nos das. Gracias, Señor, por que tu palabra no se ha cerrado. Se han cerrado nuestros templos, nuestros lugares de reuniones, pero tu palabra no se ha cerrado. Y tu palabra está aquí abierta, Señor. Y tu palabra, tú dices que la has puesto en nuestros corazones, para que siempre la tengamos presente y la recordemos. Pero enséñanos cada día la verdad de tu palabra. Gracias por todos los que nos han sintonizado, y si entre ellos hay alguno que se está reconciliando contigo en esta hora, que pueda sentir ahí tu presencia, Señor. Si hay alguno que no está viendo o ve luego esta grabación y no te ha conocido, pero ha sido tocado por el poder de tu Espíritu Santo, que sea día de salvación y que pueda entregar totalmente su corazón a Jesucristo. Gracias, Padre. Sigue bendiciendo a cada uno y ayúdanos a cada día a hacer tu voluntad sobre esta tierra y no temer a nada de este mundo, porque el que está con nosotros, más grande, fuerte y poderoso que todo aquello que está en el mundo.
Gracias te damos, Señor. Bendice a todos, bendice a cada uno y que cada uno tenga la fe en ti que tú tienes para cuidarles y también para proveerles en toda necesidad. Cualquiera que esté en esta hora enfermo, oramos por ellos, Señor. Oramos por los que están enfermos, oramos por los que están en los hospitales, oramos por aquellos que están sufriendo de este mal, de este virus. Oramos por ellos para que, Señor, sean levantados y que ellos pongan la fe en Jesucristo, que tú tienes el poder para levantarle. Y aquellos, Señor, que han perdido algún ser querido, que cada día vemos cuántos siguen contagiándose y cuántos también, Señor, siguen falleciendo, te pedimos por esos hogares, esos familiares, Padre, que tú los consueles y que ellos puedan buscar de ti. Tú tienes muchas formas, Señor, para hablarle a la humanidad en este último tiempo, que todos puedan escuchar tu voz a través de este mal que aqueja al mundo entero. No sabemos si tú estás dando los últimos días, los últimos avisos, pero, Señor, que más pueblo, el mundo entero está pendiente ahora, mirando hacia ti, hacia los cielos, buscando la ayuda. Como dijo el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero sabemos que nuestro socorro viene de ti, Señor, que eres el que has hecho los cielos y la tierra. Gracias, Padre. Toca cada vida, usa los instrumentos, usa ministros tuyos, usa, Señor, todo aquel que transmite tu palabra para que llegue a cientos, miles y millones de personas a través de estos medios. Gracias, Señor. Bendice los hogares, cuídalos y protégelos con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Y todo el pueblo de Dios dice amén. Démosle el aplauso al Señor. Gloria a Dios. Les saludamos, les queremos, les amamos a cada uno. Amén. Y sigan en sintonía con nosotros. El domingo damos una grabación a las 11 de la mañana y todos los miércoles a las 8, y luego esto va a seguir saliendo en YouTube, la grabación. Así que Dios les bendiga. Los amamos en el nombre del Señor. Saludos a todos. No me ve.